La niña estaba en el consultorio del médico. El médico le advirtió para que estuviera preparada. El corazón del paciente podría detenerse en cualquier momento. Así que nuestra heroína fue informada sobre una enfermedad mortal. En ese momento decidió vivir sin remordimientos. Y lo primero que hizo la muchacha fue abandonar su carrera de reportera. Todavía no me dejan trabajar normalmente. Harta de la corrupción, utilizó los contactos que había hecho durante sus años de periodismo para abrir una agencia de detectives. Y un año después, nuestra heroína ganó el premio gordo. El hombre informó que en este templo vivía un vampiro. La niña volvió a preguntar para aclarar. El interlocutor lo confirmó. Los dos más jóvenes se quejaron. Uno dijo que lo vio con sus propios ojos. Había rumores de que aparecían fantasmas en la catedral cada luna llena. Muchos fueron enterrados aquí durante la época colonial japonesa. Todos los habitantes del pueblo que vivieron aquí durante mucho tiempo lo sabían. En el lugar del cementerio se construyó un templo, y todos estaban tan asustados que tenían miedo incluso de poner un pie allí por la noche. El hombre dijo que en el pasado lejano, su camino discurría por la orilla del río, pero un día, después de una fuerte lluvia, el suelo se derrumbó, y tuvo que caminar por la catedral. Entonces una luna brillante y sangrienta iluminó el camino del niño, y detrás de las sombras largas y extendidas sintió una sed de sangre. Había alguien a quien quería matar. La niña preguntó por qué un vampiro y no un demonio o un fantasma, y preguntó si habían visto algo inusual últimamente. El hombre permaneció en silencio. Tras una pausa, aseguró que no lo recordaba. Los chicos estaban sollozando y llorando. La morena agarró a la niña de la mano. Ella solo pidió saber la verdad y ayudarlos sin importar el precio, por el bien de su tranquilidad. El coche hizo un ruido de motor. Nuestra heroína estaba sentada detrás del volante. Toda la atención estaba en la carretera. El suscriptor que llamó preguntó si se dirigía al templo abandonado. La niña lo confirmó porque hoy era luna llena. Ella prometió mirar un poco alrededor y luego irse de inmediato. Y ella no tenía miedo en absoluto. Después de todo, no era la primera vez para ella. El suscriptor me recordó la recomendación de buscar un patrocinador y abandonar este negocio detectivesco. Aquí el coche redujo la velocidad. La niña informó que había llegado al lugar, y ella colgó. En el cielo, la luna roja estaba cubierta por una neblina ingrávida de nubes. La alta torre del templo parecía descansar como una cruz contra el cielo. Aquí es donde vino la niña. Ella no esperaba esto. Después de todo, este lugar realmente parecía espeluznante. El detective recordó la frase de su tarjeta de presentación. Aceptamos cualquier misterio. Encendí la linterna. Pensé que solo quería promocionar mis servicios. La niña comenzó a acercarse con pasos pequeños y silenciosos. De repente pensé en dónde podría haber oído el nombre Templo de Medianoche. Ella agarró la manija de la puerta tallada, y con mucho esfuerzo lo abrió. Se oyó un largo crujido de bisagras. El salón era sorprendente por su magnificencia. Todo brillaba. Las ventanas estaban decoradas con frescos. Había un grupo de esculturas cerca del altar. La niña quedó sorprendida por el tamaño. Se preguntó si era un espíritu que se alimentaba de sangre o un vampiro. Parecía increíble que tal cosa existiera en Corea. Se escuchó un estallido. La detective cerró los ojos y empezó a temblar por todas partes. Al mirar con atención, se dio cuenta de que el ataúd se estaba moviendo. La invitada del templo se cubrió la boca con la mano y empezó a consolarse pensando que allí simplemente no podía haber un vampiro real. Pero se estremeció cuando vio el hilo rojo. La niña miró su mano con sorpresa. Ella no podía entender por qué veía esto. Y el hilo se extendía desde su mano por todo el pasillo hasta el altar, llegando hasta las profundidades del ataúd que había allí. El detective estaba horrorizado ante la idea de que alguien pudiera estar allí. Era difícil de creer. Pero la niña decidió verlo por sí misma. Se preguntó por qué necesitaba esto. Nuestra heroína caminó hacia el ataúd cerrado. Sentía como si su corazón fuera a saltar fuera de su pecho. Ella no podía entender cómo pudo ver el hilo del destino que desapareció después de ese incidente. La mano alcanzó la tapa. Se escuchó un sonido sordo. La niña miró con curiosidad el espacio resultante. En la caja yacía un joven de rasgos delicados, aparentemente dormido, incorruptible. El corazón del detective latía a 1000 por hora. La niña se agarró el pecho. De repente le resultó difícil respirar. Ella no podía creer que iba a sufrir un ataque al corazón ahí mismo. El detective cayó al suelo. Ella se retorció. Su corazón se rompía de dolor.
Ni siquiera podía creer que ella realmente moriría aquí en este maldito templo. Un día sin previo aviso, nuestra heroína tuvo una revelación. Se preguntó por qué podía ver los hilos del destino de otras personas, pero no el suyo. El coche volcado quedó tendido en la carretera. Su cuerpo quedó aplastado. Los rescatistas intentaron abrir la puerta destrozada. El matrimonio estaba muerto, pero su bebé todavía respiraba. Exigieron que trajeran rápidamente una camilla. También era más urgente detener la hemorragia. Había una conexión perdida en ese auto, con algo que una persona viva no debería haber visto. Era el invisible hilo rojo del destino. Dos chicos estaban discutiendo la noticia, especialmente el último gran escándalo. Eran empleados de la oficina de la empresa de entretenimiento Nosferatu. Nosferatu fue también el título del primer largometraje de vampiros. Y entonces esta compañía declaró que solo atendería a vampiros. Había películas, música, literatura y hasta una emisora de radio dedicadas a ellos. Es extraño que se estrenaran muchas películas al mismo tiempo. Corría el rumor de que el jefe de una gran corporación también era un vampiro. Las mujeres estaban dispuestas a entregarse a hombres guapos, ricos y de modales refinados. El interlocutor suspiró y preguntó cómo los hombres humanos podrían sobrevivir entonces. La muchacha pensó que deberían darse por vencidos. Shin Chong fue la presidenta de la junta directiva de Nosferatu. Afirmó que la eliminación de genes defectuosos era simplemente parte de la selección natural. El objetivo principal del proyecto Nosferatu es penetrar la conciencia humana a través de los medios de comunicación y convertir a las personas en esclavos. Y después de eso, la gente tuvo que desaparecer. Y la muchacha era la principal accionista de todos los conglomerados de vampiros. Ella estalló en una risa malsana, propia de una perra loca. Pero entonces entró una morena alta con un abrigo largo y oscuro. Llevaba a la frágil niña en sus brazos. El joven caminó con paso decidido hacia algún lugar profundo de la habitación. Shin se puso seriamente nervioso. Ella reconoció a la niña como un ser humano. Mirando con reproche al vampiro, le preguntó quién era. La morena dijo que esta persona abrió su ataúd. Simplemente no lo podía creer. El joven aseguró que ni siquiera la barrera espiritual funcionó. Shin preguntó si la niña tenía alguna conexión con su pasado. Él lo negó. Aseguró que al menos él no recordaba nada de eso. Después de todo, sus recuerdos aún no han regresado. El vampiro pensó. Parecía demasiado inusual que una persona pudiera atravesar la barrera. El joven sugirió que la razón podría ser que no quería matarla. Shin se sorprendió y preguntó de nuevo. El interlocutor aseguró que si esa persona fuera una persona común y corriente, la habría matado hace tiempo. Llevado por sus instintos, surgió la pregunta de qué hacer con esta muchacha, y nuestra heroína durmió tranquilamente, roncando ruidosamente. Luego, mientras dormía, comenzó a gritar que le dolía el corazón. Nuestra heroína se puso de pie. Se preguntó si todo había sido solo una pesadilla. La niña se estiró. Ella bostezó dulcemente. Me alegré de que hubiera dormido bien. Entonces, desde atrás, alguien le preguntó a nuestra heroína cómo dormía. Ella automáticamente respondió que estaba bien, pero inmediatamente al darse cuenta de la situación, se asustó. El sudor corrió por el cuerpo de la niña cuando vio a una morena de rostro pálido y ojos rojos en la silla junto a ella. Pero ella encontró la fuerza en sí misma para preguntar quién era. El joven se presentó por su nombre. Su nombre era Zhou Yun. Aunque la interlocutora sonreía, muchas preguntas daban vueltas en su cabeza. El chico dijo que esperaba con ansias su despertar. Y también que la salvé ayer. El interlocutor le dio las gracias, y ella misma asumió que todavía estaba dormida. La detective se apoyó en la cama y se puso rápidamente de pie. Dijo eso entonces ella, pero fue interrumpida por su interlocutor. Joe le preguntó a dónde iba. Nuestra heroína no tenía idea de qué estaba pasando, dónde estaba o quién era este hombre. El tipo dijo que ella murió, y él es quien trajo su alma de vuelta desde el más allá. Nuestra heroína se dijo a sí misma que el joven estaba loco. Se preguntó qué hacer si la hubieran secuestrado. Decidí que lo primero que debía hacer era calmarme. Después de esperar una pausa, salió corriendo del lugar y comenzó a correr. Nuestra heroína se dijo a sí misma que estaba preparada para esto cuando abrió su agencia de detectives. Ella prometió que los involucrados en esto estarían muertos. Pero el tipo le bloqueó el paso. Dijo que su escape no tenía sentido. Nuestra heroína preguntó quién le dio la orden. Joe preguntó por qué la niña decidió huir. Después de todo, fue ella quien abrió su ataúd. Me sorprendió que ella no recordara eso.
El detective volvió a preguntar por el ataúd. De repente recordó cómo vio el hilo. Tocó la tapa de la caja de madera. Miró dentro de la grieta. Recordé el rostro del joven que yacía en el ataúd. Ahora él estaba parado frente a ella. Las pupilas se entrecerraron por el miedo. Nuestra heroína comenzó a buscar el hilo del destino en sus manos. Miró a su alrededor desde todos los lados, pero el hilo había desaparecido. Joe miró a su interlocutor con aprensión. Le informó a la muchacha que la gente común no podía entrar a ese templo. Durante la luna de sangre, cuando la influencia del control era más fuerte, la niña pasó la barrera y abrió su ataúd. La niña sugirió que podría haber sido solo una ilusión, y yo no lo podía creer. Acercándose, inconscientemente golpeó su frente contra el pecho del chico. Joe incluso apretó los dientes de dolor. Su cara se sonrojó. El joven se dio la vuelta avergonzado. Nuestra heroína preguntó preocupada si estaba bien. Él simplemente agitó sus manos en respuesta, y luego agarró a la invitada por su delgada y flacucha mano. Esto asustó un poco a la niña, y mirándola directamente a los ojos le exigió que le enseñara a amar a una persona. Nuestra heroína creía que antes de enseñarle a alguien sobre el amor, primero necesitaba encontrar su propio amor. Sonriendo amplia y abiertamente, la muchacha prometió regresar pronto para traerla con él. El joven estaba sentado con la cabeza inclinada. Se quejó de que le había dicho que lo solucionara rápidamente, pero ella aún no había regresado. El vampiro llamó idiota a Joe Jun. Admitió que pensaba que el amor humano tenía una forma física. Su interlocutor volvió a llamarle idiota. Joe pidió no repetirlo 2 veces. El vampiro insistió en que la niña era diferente del resto de personas. No pudo encontrarla por el olor. No pude oírla ni sentirla. Shin creía que esa persona ya había demostrado su singularidad al superar la barrera del templo y neutralizar el poder del vampiro. Y como Joe no podía usar la fuerza, esa chica siempre podría ser encontrada usando métodos humanos. Joe preguntó de nuevo, queriendo aclarar lo que quería decir su interlocutor. El vampiro enfatizó que la persona dejó su auto en el templo, y si así fuera, podría haber habido una billetera con un pasaporte en el auto. Ella insistió en que eso quizás ya hubiera sido suficiente. Shin le dijo al vampiro que todo era mucho más fácil de lo esperado. Su interlocutor estaba encantado, y declaró que todos los años que ella pasó entre la gente no fueron en vano. El vampiro pensó que si Joe Jun no podía llegar a una conclusión tan simple, entonces realmente debía estar en una condición crítica. El joven dijo que tenía que encontrar a esa chica a toda costa. Y esa fue su petición. Shin prometió hacerlo. Después de todo, ella recordó que él durmió una eternidad mientras estaba en ese ataúd. Y él realmente debió haber estado desesperado. Madrugada. El café todavía estaba cerrado. Todavía eran las 5 menos cuarto. La muchacha le dijo a su interlocutor que ella y su padre no debían llamar tanto. La interlocutora dijo que ella y el pastor estaban preocupados y asustados. Fue una locura ir a una catedral abandonada. El detective pidió perdón. La muchacha aseguró que todo lo que dijo era verdad. Cuando abrió el ataúd vio a un hombre tendido allí. Y cuando desperté me encontré en su casa. Después dijo que la había devuelto a la vida. Y le pidió que le enseñara a amar a una persona. El interlocutor quedó muy sorprendido. Ella preguntó si la muchacha realmente había visto el hilo del destino. Nuestra heroína pensó que ese era el problema. Después de todo, esto sucedió por primera vez en mucho tiempo. Un amigo preguntó si ese hombre podría ser el ángel de la muerte. Después de todo, el hilo del destino no podía conectarla con una persona viva. Era completamente anormal que un hombre yaciera en un ataúd en un templo abandonado. Y puesto que pidió que le enseñaran el amor humano, significa que él mismo no era un ser humano. En cuanto al hilo del destino, nuestra heroína no lo ha visto desde la muerte de sus padres. Y el hecho de que el hilo fuera rojo sangre significaba que ese era su destino. No había otra manera de explicar esto a los demás. La interlocutora dijo que su amiga debería haber pensado en esto detenidamente. No todo fue fácil, y si su corazón realmente se detenía y luego comenzaba a latir de nuevo, entonces tenía que encontrar a ese hombre. Y entonces volverá a ver el hilo del destino. La amiga le aseguró que siempre se había preocupado por ella. Y esto lo dijo para que ella se diera cuenta. También me pidió que le escribiera al pastor. Nuestra heroína prometió. Entonces sonó su teléfono. Fue un mensaje de Do Yuken. Pedirle a Aro que recoja los zapatos de la boutique a las 6 de la tarde. Mi amigo estaba furioso. Ella preguntó furiosa si todavía estaba haciendo recados. Ya lo he dicho muchas veces.
encuentra un patrocinador y abandona esta agencia de detectives. Y ella no podía entender por qué su amiga hacía todo lo que Do-Yuken le pedía. Nuestra heroína intentó calmarla. Ella me aseguró que todo estaba bien. Estaba a punto de irme. La niña se despidió. Ella prometió contactarme más tarde, pero su amiga le pidió a Chuaro que esperara. El cielo parecía tener nubes de color rojo sangre de diferentes tonalidades. Los tejados de los edificios de varios pisos se elevaban hacia arriba. Nuestra heroína estaba sentada sola en la terraza. Ella estaba en estado de shock. Su día no había ido bien desde la mañana. Aro, después de pensarlo, llegó a la conclusión de que sería necesario coger otro coche para poder recoger el suyo en el patio de aquel templo. Solo quería preguntarle a Isuk. Una muchacha con un vestido se acercó haciendo sonar sus tacones. Me sorprendió que mi amigo llegara tan temprano. Ella le informó a Aro que tenía que asistir a un evento mañana. Se justificó diciendo que simplemente no podía encontrar zapatos adecuados. La muchacha estuvo de acuerdo en que valía la pena prepararse bien. El interlocutor le invitó a venir también si Aro tenía tiempo libre, pero no pudo por cuestiones de trabajo. Y ella ya estaba a punto de irse y se despidió. Yuken dijo que le pidió a su padre que aumentara la financiación para la casa de la primavera, que decidió iniciar un fondo de cuidado infantil mientras estaba allí. Pensé que sería genial si todo sucediera así. Nuestra heroína le dijo a Yuken que apreciaba su generosa ayuda a la casa de la primavera. Ella dijo que quería ayudar a los niños huérfanos. Aro aseguró que ya no necesitaban financiación. Ella me pidió que le dijera a mi padre que todo estaba bien, y los fondos podrían concentrarse en un nuevo fondo para el cuidado de niños. Yuken le devolvió la sonrisa. Aro se giró para irse. Me despedí brevemente. Su interlocutor la llamó por su nombre. Ella me aconsejó que lo tomara mientras estuviera disponible y que no lo rechazara. El dinero de bolsillo no ayudaba de ninguna manera a los niños del orfanato. Y Yuken creía que su amiga debía gastar el dinero que ganaba en ella misma. La niña dijo que todo esto ocurrió solo porque se sintió enferma cuando vio a Aro. Nuestra heroína le dio las gracias al marcharse. Antes, Yuken y ella eran enemigos jurados. Esto se sabía incluso sin ver el hilo del destino, que definitivamente estaban destinados a enfrentarse. Un hombre calvo, mayor y con bigote estaba hablando por teléfono. Se preguntó si habían encontrado al vampiro. El detective respondió que tardaría un poco más, y prometió averiguarlo todo lo antes posible. El cliente pidió que cuando Aro lo encontrara, si no le importaba, les permitiera conocerse. El detective lo prometió, y con esto se despidieron. Nuestra heroína se dejó caer cansadamente en el sofá. Me dolía el cuerpo, pero no tenía fuerzas para nada. El reloj avanzaba pacíficamente. Se acercaba la medianoche. Después de unos 5 minutos, la niña encontró fuerzas para secarse el cabello con un secador de pelo. Habiendo completado el paso de autocuidado casi automáticamente, se sentó horizontalmente en el sofá. La fatiga pasó factura, pero los acontecimientos no le dejaron paz en sus pensamientos. Recordó el hilo en su mano, el dolor en su corazón, la caída, y luego me desperté en un lugar desconocido. Y el tipo que estaba esperando a que ella despertara afirmó haber traído su alma de regreso desde el más allá. Recordé las palabras de mi amigo. Ella recomendó encontrar a ese hombre para poder volver a ver el hilo del destino. Nuestra heroína no podía creer que su corazón realmente se detuvo en ese momento. Pensó con los ojos cerrados. Su condición era inestable desde el principio. Y al enterarse de la enfermedad incurable, la niña cayó en una profunda depresión durante varios días. Llorando desesperada, maldijo a Dios durante días seguidos. Pero al final llegamos a la conclusión de que nada había cambiado, que la gente estaba muriendo. Y esto podría suceder mañana o décadas después. Aro tenía miedo del momento en el que su corazón dejara de latir. Sin embargo, toda persona morirá tarde o temprano, sin importar si hubo una fecha exacta o no. El detective estaba durmiendo en el sofá. De repente se escuchó una señal de un mensaje en la computadora portátil. Ella saltó bruscamente. Me di cuenta de que recibí una nueva solicitud, y comenzó a leer con entusiasmo el mensaje en su computadora portátil. La clienta informó que sospechaba, el novio está haciendo trampa, y le pidió al detective que investigara este asunto. Aro se dijo a sí misma que si no estaban casados, entonces no podría llamarse engaño. Pero ella era una detective privada, y ella podría investigar casos, y como necesitaba dinero decidió asumir este encargo. Así que todo quedó decidido.
Después de todo, Aro tenía que esperar a la luna llena para cumplir la petición del vampiro de todos modos. Y nuestra heroína decidió: trabaja en este asunto primero. Ella iba a pedirle a Izuku un coche, y mañana alquilaremos una moto. Y recibe dinero por adelantado. Después de cubrirse con la manta, ella, satisfecha consigo misma, decidió dormir. Y me deseé lo mejor para mañana. Y dejando ir todos los pensamientos, cerré los ojos. Joe-jun se paró sobre el cuerpo de la niña. Miró atentamente al extraño. Ella no se movió. El vampiro se acercó. Él extendió su mano tímidamente. La niña lloró y sollozó. Ella pidió ser salvada. Joe le tocó la mejilla suavemente. Tomó a la extraña en sus brazos y la cargó con cuidado. Y ahora el joven tendido en el suelo recordó las sensaciones. Ella era tan suave, ligera y cálida. El calor humano le produjo una sensación extraña. Shin notó que estaba volando en sus sueños nuevamente. Joe se dio cuenta del vampiro. Pregunté qué pasó. Ella dijo que encontró una niña. El vampiro saltó bruscamente. Le pregunté si Shin estaba seguro. Aseguró que podía traer a la niña ahora mismo. Joe lo quiso inmediatamente. Pero el vampiro tenía una condición. El joven se volvió cauteloso. Shin aseguró que si el vampiro cumplía esa condición, seguramente le traería a la niña. Compañía Jensen. Esta era la fiesta de la que hablaba Do-yuken ayer. La muchacha ahora se arrepintió de no haber confirmado que iría allí. Ahora tendrá que disfrazarse. Cuando la clienta le contó sobre la fiesta de máscaras, ella pensó que era mentira. Ahora se me puso la piel de gallina. Nuestra heroína se puso una máscara tradicional coreana, en la cara. Todos los invitados alrededor estaban susurrando. Ella preguntó qué les pasaba. Ella era vista como un espíritu o como el talismán de una novia. El empleado llamó a la muchacha y le preguntó por qué se había quedado clavada en el sitio. El jefe se indignó porque un empleado temporal vino al taller de la novia, aunque dijo que era posible elegir cualquiera. Pregunté sobre el código de vestimenta para una falda. Haro respondió groseramente que el interlocutor podría trabajar con faldas si tanto le gustaran. Ella se dio la vuelta, dejando atónito a su jefe. La niña decidió mirar la lista en su teléfono. Ella volvió a revisar a los candidatos a novio. Había ruido y charla en la habitación. Se escuchaba música ligera. Todos los invitados al evento llevaban mascarillas. La pareja que entró parecía impresionante. Una morena alta con un traje negro. Y la dama que lo acompañaba estaba vestida de rojo. El rostro del joven estaba sombrío. Shin preguntó si estaba bien. Para el vampiro, los seres humanos apestaban a aguas residuales. Quería matarlos. La muchacha le recordó su promesa. Ayer, Shin le dio una sesión informativa al vampiro. Y aunque pasó mucho tiempo recluido, se vio obligado a aparecer en el evento benéfico. Antes Yuken estaba deprimido. El vampiro dijo que en ese momento la única hija del jefe de la compañía Jensen se dirigía hacia ellos. Parecía que la niña estaba a punto de saludar a los invitados recién llegados al evento. Shin le pidió al vampiro que hiciera una ligera reverencia. La niña recordó que si cruzaban la línea su trato terminaría. Ella pidió no subestimar el poder de su talismán. La niña se quitó la máscara y saludó al invitado con una dulce sonrisa. Era Do-yuken. Haro enfocó su visión. Un hombre con una máscara estaba parado en la puerta principal y miraba algo en la pantalla de su teléfono inteligente. El detective caminaba con una bandeja, disfrazado de camarero contratado temporalmente. El tipo que miraba constantemente su teléfono claramente le parecía sospechoso. Ella fue llamada. Un invitado al evento quiso tomar una copa. Haro tomó un descanso para responder. Pero un segundo después ese hombre ya no estaba allí. Desapareció rápidamente en algún lugar. La muchacha entregó apresuradamente la bandeja entera en las manos del invitado. Ella le ofreció beber lo que quisiera. Nuestra heroína se preguntó cómo ese hombre pudo desaparecer tan rápidamente. Me pregunté si era un espíritu. La niña extendió la mano para presentarse. Se presentó por su nombre y dijo que era escritora. Antes Yuken dijo que había oído mucho sobre él. Pero este fue el primer encuentro personal. La niña esperaba un apretón de manos de Joe. Pero el vampiro vio a Haro corriendo, la chica que estaba buscando. Su corazón empezó a latir más rápido, antes de que Yuken dijera que estaba contenta de conocerlo. Pero el joven pasó de largo. La niña se sorprendió. Ella se sintió enojada por tal desprecio directo hacia el saludo. Ella frunció los labios. Shin miró por encima del hombro. El vampiro se alejó ruidosamente, pisando fuerte en la otra dirección, pasando junto a la anfitriona del evento benéfico.
Ella llamó al señor Jo Yun. Nuestra heroína todavía estaba tratando de averiguar dónde había ido ese tipo sospechoso. Pero en ese momento un joven de ojos rojos se le acercó. Esta vez no quería dejarla ir. Nuestra heroína se dijo a sí misma que en ese mismo momento había agarrado al misterioso hombre por el cuello. 1 hora y media antes, la acción tuvo lugar en un aparcamiento. La muchacha supuso que la persona sospechosa había bajado las escaleras. Por eso decidí buscarlo en el estacionamiento. Ella aceleró el paso. Pronto escuché el sonido de un motor de coche y me alegré. Aro se subió a su motocicleta y decidió seguir al tipo sin ser notado. Pero ella no sabía que en ese momento un vampiro se sentó en el asiento del pasajero detrás de ella. Mientras nuestra heroína conducía por la carretera, una extraña sensación la invadió. Sintió una cierta pesadez. Y también tenía la extraña sensación de que la estaban mirando. El detective pensó que la moto no era cara de alquilar, por lo que posiblemente no tenía mucha gasolina. Ella descartó la sugerencia de que el caballo de hierro estaba roto. La luz se puso verde y ella pisó el acelerador. El niño le gritó que Batman estaba allí conduciendo. Fue solo entonces cuando la niña oyó algo detrás de ella. Ella inmediatamente miró hacia atrás. Su sorpresa no tuvo límites. Al darse cuenta de que llevaba un pasajero, Aro gritó tan fuerte como pudo. Las preguntas salían de su lengua sin parar. Joe dijo que el mundo había cambiado mucho. La muchacha lo llamó loco. Ella ni siquiera podía detenerse, y eso la volvía loca. La morena en bicicleta con un abrigo ondeante atrajo mucha atención. Y esto ya no era una investigación secreta. Joe llamó a la gente inútil. Nuestra heroína no entendía qué le pasaba a este tipo. ¿Era siquiera humano y de dónde venía? El joven dijo que las cruces ya no le hacían ningún efecto. Aro dijo que se había quedado sin gasolina, y entonces se vio obligada a parar. La muchacha admitió que conducía como si estuviera hechizada por algo, y ella pidió perdón por haberle agarrado del cuello. Después de todo, no podía controlar mis emociones, pero estaba segura de que el joven admitió que se lo merecía. Joe dijo que era indulgente por naturaleza. Por eso estuve dispuesto a perdonarla por haberse escapado, y el hecho de que la muchacha lo agarró por el cuello. Ella quedó sorprendida por la ingenuidad del joven, y ahora ella pidió perdón por haberlo engañado. Joe aceptó la disculpa. Aro insistió en que su forma de hablar era muy irritante. La muchacha accedió a escucharlo. Ella estaba interesada en los motivos. Y se sentó en el banco, preparándose para la historia. Aro quería escuchar qué quería decir cuando dijo que supuestamente la había devuelto a la vida. Joe le aseguró que su corazón se había detenido, y luego salvó a la niña. Después de todo, por su naturaleza podía ocuparse de cuestiones de la vida humana, pero prefería no hacerlo. La niña preguntó si él era el ángel de la muerte. Joe afirmó que a la gente no se le permitía tocarlo. El interlocutor sugirió que era Dios. El joven dijo que come gente. Aro lo miró con los ojos muy abiertos y sorprendido. Joe sostuvo su mirada sin parpadear. El detective concluyó que era un caníbal. El vampiro sostenía un cartel redondo en sus manos. Informó que su asesor cercano le hizo este talismán, que sin ella es capaz de encantar a la gente con facilidad. Joe dijo que de lo contrario podría perder la cabeza y causar daño. Todavía le resultaba difícil contener sus instintos. La niña dijo que lo entendía todo, y preguntó si su interlocutor podía quitarse la capa. Él se sorprendió. Aro dijo que como no era humano no debería haber sentido el frío, pero ella podría simplemente morir congelada. Joe le dio la ropa de abrigo a la niña, y él le preguntó por qué ella no parecía sorprendida. El detective dijo que ella también era un poco diferente de la gente común. Aro dijo que no importaba quién era. Lo más importante fue que le salvó la vida. El vampiro miró a su interlocutor, y luego le preguntó si alguna vez había visto la luz de la luna oculta por un río transparente. Nuestra heroína quedó sorprendida. Joe dijo que parecía una sombra de luna clara oscurecida por corrientes de agua en una noche de otoño. Por eso el joven la salvó. Después de todo, lo sintió cuando la vio por primera vez. Aro estaba avergonzado. Fue inesperado para ella. Le pedí que cambiara su forma de comunicarse porque no podía acostumbrarme. El detective preguntó por qué el tipo la salvó. Le pregunté si tenía un talismán entonces. Resultó que Joe se encontraba sin el talismán en la catedral, a la que los simples mortales no podían entrar, y el ataúd no podía ser abierto por simples mortales. Era el destino. El vampiro repitió la palabra destino, y pensó profundamente. Aro aseguró que no lo decía en serio. El destino, el azar y los vínculos eran 3 cosas, pero Joe se negó a creerlo tan fácilmente.
Él no escuchó. El detective le preguntó por qué había venido al hotel hoy. ¿Lo estaba buscando a propósito o fue solo una coincidencia? El tipo dijo que la estaba buscando. Aro mostró sus dedos y dijo que estaba claro unas 3 veces. El vampiro, sin entender, le preguntó de nuevo. La niña dijo que tuvieron que ocurrir 3 encuentros casuales para que resultara ser el destino. El detective dijo que si se volvieran a encontrar, lo consideraría cosa del destino. También recordó lo que pasó ese día. Joe le preguntó si cumpliría la petición si se volvieran a encontrar. Él preguntó si la muchacha cumpliría su promesa. Estaba segura de que era solo una coincidencia. Apartando la mirada de la pantalla del teléfono, Aro miró hacia su interlocutor. Pero ya estaba vacío. La repentina desaparición del joven la sorprendió. Y no podía entender qué le pasaba. Parecía que realmente no era humano. La puerta se cerró de golpe. El vampiro dijo que la chica lo agarró por el cuello. Shin le preguntó al caballero dónde había estado todo este tiempo. Joe Jung dijo que la niña lo había golpeado previamente con la cabeza. Él creía que ella era definitivamente la que estaba buscando. Y no le importaba cuál fuera el costo. Quería mantenerla cerca de mí de cualquier manera posible. Y el detective no sabía qué hacer con la capa de ese tipo misterioso. A partir de ese momento, nuestra heroína dejó de ver el hilo del destino. Ella miró la capa y pensó. Me pregunté si podría tirarlo a la basura. Aro abrió la puerta con un crujido. Decidí pensarlo cuando volviera a casa. Después de 2 encuentros con ese hombre extraño, nada en la vida de nuestra heroína cambió. Aro asumió que no había sido fácil recuperar el auto. Y el mes que viene se iba a ir de viaje. Ella no sabía el motivo por el cual el chico la buscaba. Pero por qué desapareció de repente no le preocupó en absoluto. Toda esta situación la irritó. La detective estaba hablando por teléfono con su amiga. Y Suk pidió que si algo sucede la contacten inmediatamente. Aro dijo que estaba colgando. He conocido a muchas personas a lo largo de mi vida. Pero no todos tuvieron la oportunidad de establecer una conexión significativa. Nuestra heroína no creía que este fuera su destino. Parecía más bien una relación desafortunada. Aro descargó su ira en una piruleta. Como una piruleta y ella la mordió con fuerza. Se dijo a sí misma que si no fuera por ese caníbal, no tendría que pasar por esto. La clienta escribió que instaló una aplicación de seguimiento en el teléfono del novio. Utilizó varios dispositivos, lo cual levantó sospechas, y le dio instrucciones de seguirle a donde quiera que fuese, si fuese posible. Aro iba a arreglar las cosas hoy. El objeto de su vigilancia salió del coche. El detective se puso unas gafas telescópicas, y ahora empezó a verse llamativa. Aro vio que la prometida del cliente se había reunido con un hombre, y luego entraron en un café. El detective también lo siguió hasta el edificio. Se dijo a sí misma que era hora de actuar. Los invitados comenzaron a susurrar. Algunos estaban encantados. Otros dijeron que parecía un ídolo. Nuestra heroína fingió estar bebiendo una bebida local pedida al azar, y ella misma no apartó la vista del objeto de vigilancia. Su interlocutor era un chico guapo. El prometido del cliente sabía que el tipo nunca lo había conocido en la calle, pero ya no pude soportarlo más y vine a verlo. Aro estaba haciendo suposiciones. El hombre dijo que no podía deshacerse de esa sensación, que la melancolía lo carcomía por dentro. Nuestra heroína se atragantó con lo que escuchó. No pudo mantener la bebida para la tos en la boca. El apuesto joven le dijo a su interlocutor que no se preocupara y se calmara. Pero el hombre respondió que no podía ocultar sus sentimientos. El detective hizo una suposición a partir de lo que escuchó. Esto la disgustó. El apuesto hombre comprendió lo difícil que era para su interlocutor. Y el hombre se quejaba de que su melancolía crecía día a día. Se quejó como un niño. Aro se preguntó, ¿por qué entonces el objetivo de la vigilancia planeaba casarse? Supuse que quería contraer un matrimonio ficticio, y no sabía cómo explicarle esto al cliente. Cuando el apuesto hombre salió del edificio, Aro, bajándose la gorra hasta los ojos, lo siguió a corta distancia. Ella necesitaba pruebas. Después de todo, admitió que podría haber habido un malentendido. Del bolsillo del detective se escuchó una canción del repertorio de Nirvana. Era su teléfono el que sonaba. El sonido llamó la atención del chico. Nuestra heroína no podía entender por qué sonaba su teléfono. Después de todo, puso el dispositivo en modo silencioso. Al mirar el sensor, vio que la persona que llamaba figuraba como basura humana entre sus contactos. Las palabras de la canción resonaron fuerte por toda la calle. Nuestra heroína pensó que él no le servía de nada. Aro sintió como si la estuvieran mirando.
Ella levantó la vista y se encontró con la mirada del joven. Él sonrió dulce y abiertamente. Nuestra heroína recobró el sentido. Pero ya era demasiado tarde. El momento de la retirada ha pasado. El detective se dio la vuelta. Fue un fracaso total. Ella se bajó la gorra hasta los ojos. Pero ese fue el final de su vigilancia. Y Aro se alejó sin mirar atrás. El joven se limitó a reír vagamente mientras la miraba. Nuestra heroína arrastraba los pies mientras subía los escalones de la calle. Ella ni siquiera se dio cuenta de lo oscuro que se volvió. Una bombilla brillaba tenuemente desde un poste. La niña se preguntó por qué las luces de la calle no se reemplazaban por LED. Recordó que allí había buena seguridad. Y ella tenía prisa por salir de allí lo más rápido posible. Entonces sonó el teléfono que llevaba en el bolsillo. Fue otro mensaje del suscriptor Basura Humana. Aro no entendió lo que le pasó hoy. Los mensajes llegaron rápidamente uno tras otro. Preguntó sobre el acoso, que la situación se ha salido de control, y quería asegurarme de que no la afectara. Nuestra heroína no entendía lo que se estaba discutiendo, pero detrás de ella ya había alguien de pie, con los ojos brillando en la oscuridad. Al darse cuenta del peligro, Aro reaccionó rápidamente. El desconocido fue arrojado al asfalto por una patada, presionándolo boca abajo. El detective aclaró la identidad del hombre. El que tenía los brazos cruzados emitía sonidos inarticulados. La niña aflojó un poco su agarre. Volviendo la cabeza por encima del hombro, el extraño le dirigió una palabra obscena y exigió que lo dejara ir. Aro no entendió desde cuándo empezaron a perseguirla. El hombre no se calmó. El detective decidió llamar primero a la policía, pero entonces alguien se acercó silenciosamente a la niña desde atrás, y le agarraron fuertemente y le taparon la boca. En ese momento, Aro pensó que su vida era realmente desesperada. Joe mostró 3 dedos a su interlocutor. Consideró que sería el destino si se encontraban accidentalmente 3 veces, y dijo que por eso regresó inmediatamente a casa para prepararse para las próximas reuniones. Shin se preguntó por qué no secuestró a esa chica. El vampiro dijo que era porque esa persona era diferente a las demás personas. Por eso decidí tratarla diferente. Joe dijo que le dio a esa chica un impermeable. Y se corrigió diciendo que, más precisamente, fue ella misma la que preguntó. Y ahora podía encontrarla en cualquier lugar. El coche se desvió de la carretera hacia un parque tranquilo. El secuestrador arrancó bruscamente la venda de la boca de Aro. Ella gritó involuntariamente, haciendo una mueca de dolor. El detective se encontraba atado. Tenía las manos atadas a la espalda con una cuerda fuerte. El extraño dijo que no lo preguntaría 2 veces. Aro se sentó en el suelo desnudo. 2 hombres con pasamontañas se sentaron uno al lado del otro. Uno le aseguró a la niña que mientras dijera la verdad, estaría bien. Y le preguntó si hizo la portada de Orphan's Story del grupo de Young Saeng con Seo Mingwoo. Estaba interesado en saber dónde estaba esa grabación. Nuestra heroína se preguntó mentalmente quiénes eran estos tipos. Al fin y al cabo, ella hizo averiguaciones en absoluto secreto, así que ¿cómo podrían descubrirlo? El otro chico le gritó enojado a Aro. Le exigió que dijera la verdad si no quería morir allí mismo. La muchacha dijo que al salir de la empresa, ella entregó todos los archivos, y ahora no tenía nada. Uno de los chicos comenzó a amenazarla. Otro le pidió que se calmara. Aro respondió que la cobertura de esa historia fue cancelada antes de que se completara, y que ya había dejado la empresa, pero ella no tenía esos registros. El secuestrador agarró bruscamente al detective por la ropa y lo atrajo hacia sí con fuerza. Después de todo, Seo Mingwoo dijo algo completamente diferente. Se registraron ambas casas, pero no se encontró nada. El tipo le preguntó dónde los había escondido. Aro se sorprendió de que desconocidos visitaran su casa y buscaran algo allí. El secuestrador acusó a la niña de ser la razón por la que Seo Mingwoo desapareció. La situación se estaba calentando y las emociones estaban a flor de piel. De repente algo empezó a hacer ruido y traqueteo en la parte trasera del camión. Esto atrajo la atención de los secuestradores. Aro también estaba cauteloso. Ella asumió que hubo un terremoto. Uno de los chicos empezó a temblar de miedo y empezó a maldecir usando palabras no literarias. Entonces se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Se oyó un crujido de bisagras. Uno de los chicos se puso a 4 patas y comenzó a arrastrarse hacia la salida. Su cuerpo se movió contra su voluntad. Él seguía temblando. El secuestrador pidió ayuda, pero él continuó arrastrándose hacia la puerta. De repente apareció una mano. Le toqué la frente. Aro escuchó un grito de dolor desde afuera del remolque.
Se escuchó un crujido de huesos rompiéndose. Pronto el joven se encontraba junto al coche, al lado de dos cuerpos ensangrentados. La detective estaba en la parte trasera del camión con las manos atadas. Al oír los ruidos del exterior, se asustó mucho. Se oyeron pasos afuera. El miedo cubrió por completo a la niña. Pánico. Empujó sus pies contra el suelo, tratando de presionarse contra la pared. Las suelas de las zapatillas se deslizaron por el suelo. Se escuchó de nuevo un sonido sordo. Entonces una mano ensangrentada apareció a través de la grieta de la puerta. La puerta se abrió con un crujido. Apareció un joven sonriente. Toda su ropa blanca estaba manchada. Joe aclaró que este ya era su tercer encuentro. El vampiro dijo que eso significaba que supuestamente estaban hechos el uno para el otro. Aro se quedó paralizada y con los ojos muy abiertos. La madre de nuestra heroína tenía una amiga íntima. Daba la impresión de ser una persona amable y educada. Un día la conversación giró hacia el voluntariado, pero había que preguntarle al sacerdote. El pequeño Aro le preguntó a su tía si sabía que su tío ya no la amaba. Era difícil engañar a la muchacha. Después de todo, ella podía ver los hilos del destino de otras personas. Aro se sentó en el suelo de su habitación sobre sus rodillas, tapándose los oídos con sus manos. En otra habitación, una invitada dijo que su marido realmente la engañaba. ¿Y qué rumores había sobre la anormalidad de la niña? La mujer dijo que realmente sentía pena por la madre del niño. Esa maldita familia nunca cuidó su lenguaje. Aro sintió como si alguien la estuviera estrangulando. Y al mismo tiempo me desperté seriamente asustado. Una morena se cernía sobre nuestra heroína. Shin preguntó si la niña estaba despierta. A la persona de ojos rojos le taparon un ojo con cinta adhesiva. Ella pidió permiso para hacer una pregunta. Y le pidió a la niña que intentara responder correctamente. A Shin le interesaba saber qué hacía que la niña fuera diferente del resto de personas. Exigió decirle, y amenazando con matarla por no querer decirle la verdad. La vampira clavó sus dedos en el cuello de Aro con más fuerza, apretándolo cada vez más fuerte. Nuestra heroína no entendía qué querían de ella. La morena dijo que el señor Choyun mató a 2 personas para salvar a la niña, y ahora quería saber de ella el motivo de ese comportamiento del joven. El detective experimentó una mezcla de sentimientos. De repente recordó los sonidos que provenían del exterior del camión donde sus captores la tenían retenida. Aro le dijo al vampiro que podía ver los hilos del destino. Ella tenía miedo de esta persona agresiva y de dientes afilados. Y definitivamente no quería terminar como esos 2 tipos. Shin se puso de pie. De pie junto a la niña resumió que todo estaba como esperaba. Chasqueando los talones le dio la espalda al detective. Con tono autoritario le ordenó que se arreglara. Y ella dijo que la esperaría afuera. Haru estaba tosiendo después de haber sido estrangulada y agarrándose la garganta. Una maldición escapó de sus labios. Pronto los 3 estaban sentados en la sala de estar, hablando. La morena dijo con una sonrisa que el señor Choyun era un recluso desempleado. El hombre confirmó que el cuerpo correspondía a un recluso desempleado. Haru no entendió de qué estaban hablando. Shin dijo que todo lo que hizo fue una actuación. El vampiro repitió su frase exactamente palabra por palabra. Nuestra heroína se preguntó si era un sueño. Ella no podía entender por qué estos 2 estaban orgullosos de estar desempleados, y lo que se suponía que debía hacer. Todo le parecía irreal. Por eso decidió que estaba durmiendo. La morena informó que su amo había perdido hacía tiempo la mitad de su corazón, y la otra mitad pertenecía a un hombre. ¿Por qué su corazón estaba dividido en 2 partes? ¿Y por qué la mitad pertenecía a un hombre? No recordaba nada de eso. Shin dijo que por eso comenzó a buscar un hombre que pudiera tener la otra mitad de su corazón, y ella asumió que era la niña quien lo tenía. El vampiro recordó las palabras de Aro de que podía ver los hilos del destino. Ella preguntó si la niña había visto el hilo que la conectaba con el señor Choyun. Nuestra heroína decidió negarlo todo por sí misma. Shin afirmó que, por casualidad, la situación del señor Choyun resultó estar relacionada con el amor humano. El detective preguntó si había alguna petición de su parte para encontrar a esa persona. La morena lo confirmó. Pero eso no fue todo. El señor Choyun insistió en vivir aislado durante algún tiempo. Como no sabía nada sobre las personas, no valía la pena ni siquiera preguntarle sobre ellas. Shin dijo que debido a que sus habilidades de comunicación eran tan pobres, sería imposible incluso comunicarse con él. Por lo tanto, la niña primero tendrá que enseñarle a Choyun. Él repitió la frase en su propio nombre. El vampiro dijo que la niña era una criatura interesante. Después de todo,
Cualquier persona normal habría muerto instantáneamente tan pronto como entró en esa catedral. Pero Aro no solo pasó a través de la barrera protectora. El señor Cho-Yun también le salvó la vida. Además de todo esto, un hombre común se atrevió a dañar al señor Cho-Yun, lo que debería haber sido imposible en principio. La joven detective fue quien sacó al vampiro de su ermita, y a Shin no le importó si estaba mintiendo o no cuando vio los hilos del destino. No hubo ningún problema con eso. Después de todo, la niña ha demostrado su valía, así que la mantendrán cerca. Y a partir de este momento, Aro deberá empezar a ayudar al amo con la socialización. El chico dio permiso para ayudar a este organismo. Estos dos simplemente volvieron loca a nuestra heroína. Shin preguntó sonriendo por qué la niña tenía esa mirada como si fuera a negarse. Y ella dijo que Cho-Yun estudiaría tanto el amor humano como la socialización. Le pregunté a la muchacha si conocía el amor humano. Nuestra heroína estaba pensando. Y ella pensó que si decía que no sabía nada, entonces esos dos probablemente la matarían de inmediato. Y asumió su muerte inmediata. Aro afirmó en voz alta que ella era una Casanova moderna. De hecho, ella misma fue una solitaria desde su nacimiento y durante toda su vida. El vampiro dijo que la niña podría terminar su trabajo humano. Ella prometió un pago generoso por permitirle entrar en su vida y rutina diaria. Shin le dijo al detective que se quedara con el caballero durante 24 horas, hasta que encontraran su corazón. Pero a Aro le preocupaba que ella no pudiera afrontar esa situación. El vampiro respondió que en ese caso viviría con él hasta morir de vejez. Joe asintió. Nuestra heroína pensó que era su problema. Pensó que tendría muchas tareas que hacer sin él. Y ella incluso empezó a quejarse de frustración y desesperanza por la situación. Shin informó que la niña ahora pertenecía al maestro. Como esclava, tenía que trabajar diligentemente y permanecer fiel a su amo. Joe expresó que estaba convencido de que la chica era su alma gemela prometida. Pero ahora el vampiro estaba decepcionado. Los ojos rojos miraron a nuestra heroína con frialdad. Dijo que si la muchacha le era fiel, recibiría una generosa recompensa. Le ordenó al esclavo que lo cuidara bien. Nuestra heroína se puso triste. Soltera de unos 30 años, ahora ha sido reducida a la condición de esclava. Aro decidió hacer una pregunta aclaratoria. ¿Los dos frente a ella eran vampiros? Shin respondió vagamente, que la niña vio todo con sus propios ojos, y me pregunté por qué decidió preguntar eso ahora. Joe preguntó qué significaba vampiro. La morena dijo que así les llamaban en Occidente. Entonces el señor pidió no utilizar palabras que le rechinaran los oídos. El detective tenía curiosidad por saber qué les pasó a los tipos que la secuestraron, y aclaró si ya estaban muertos. Joe respondió que no. Aclaró que se los habían comido. Después de todo, él nunca mató a nadie sin pensar y sin razón. El vampiro dijo que la gente que se comía desaparecía. Era como si nunca hubieran existido. Las pertenencias de aquellos tipos, sus conexiones con otras personas, sus historias de vida. No queda nada. Y si nunca vivieron, entonces tampoco podrían morir. Aro se quedó estupefacto. La detective se sentó en el sofá con las piernas dobladas hacia el pecho. Ella estaba pensando, y me pregunté mentalmente si debía sentirme culpable. Y aunque así fuera, ahora nuestra heroína estaría impotente, sin teléfono, sin dinero y esclavo de los vampiros. Y entonces decidió pensar que esos tipos habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Durante mucho tiempo, la propia Aro deseó esto desesperadamente. En ese momento el estómago de nuestra heroína empezó a rugir traicioneramente. Joe se dio la vuelta al oír el sonido de unas fauces hambrientas. Y la niña estaba agotada. Aro se sintió disgustado y oprimido. Se levantó del sofá y decidió dar un pequeño paseo. Y decidí no pensarlo 2 veces. Valía la pena pensar en lo que estaba sucediendo ahora. Joe siguió al invitado en silencio. El detective se dirigió al refrigerador. Se preguntó qué comida podría mantener refrigerada un vampiro. Aro se preguntó si habría algo allí que fuera comestible para un humano. Los 3 estantes de la cámara estaban llenos de bolsas de sangre de diferentes tipos y sabores. La muchacha, al darse cuenta de que allí solo había sangre de donantes, se apresuró a cerrar de golpe la puerta del refrigerador. El detective ni siquiera quería saber de dónde venía todo aquello. Ella se disculpó con Joe, y ella dijo que iría a comprarse algo de su comida habitual. A ella también le gustaría cambiarse de ropa. Después de un tiempo entraron a la boutique. Todo en la tienda de lujo estaba relucientemente limpio. Un orden perfecto en los estantes y mostradores recibía a los clientes.
Joe llevaba la camisa desabotonada. Señalando con el dedo la sección de mujeres, el vampiro sugirió que el esclavo tomara algo de allí. Se sorprendió de cuánto dinero tenían estos vampiros. El señor Choyun se encontraba con la camisa abierta y las manos levantadas. Miró a la niña por debajo de la frente. Ella no entendía lo que él estaba esperando. Incapaz de soportar su mirada, Aro le preguntó qué estaba haciendo. El vampiro dijo que, por regla general, su fiel asistente se cambiaba de ropa. Nuestra heroína pensó que se había vuelto loco. Y ella pensó que Shin simplemente le había dejado sus responsabilidades para que no tuviera que preocuparse más por ellas. Y Aro dijo en voz alta que se negaba. Ella le aseguró que él podría cambiarse de ropa por sí solo. El vampiro ordenó a la muchacha que obedeciera su orden. La detective enfatizó que ya había dado una negativa categórica. Le pregunté qué edad tenía Joe para no ser capaz ni siquiera de cambiarse de ropa. El vampiro afirmó que no sabía cómo hacerlo porque había perdido la memoria. Me pidió que no lo tratara como un idiota crédulo. El tipo estaba irritado. Exigió que el esclavo arrogante le consiguiera ropa. Nuestra heroína estaba fuera de sí, insatisfecha y furiosa al mismo tiempo. Aro sugirió que el vampiro se quedara en casa y prometió regresar pronto. Él asumió que la niña iba a huir. Él simplemente exigió que me consiguiera algo de ropa. Nuestra heroína se dirigió a los estantes con ropa. Ella le llevó un abrigo largo y negro al chico. Ella dijo que lo que llevaba puesto parecía demasiado revelador. Joe se quitó la camisa de los hombros. Él preguntó si su ropa era realmente así. La niña le rogó mentalmente que parara. Aro y el vampiro caminaron por la calle a pasos largos. Ella le preguntó a Joe si había llevado el dinero consigo. El joven pidió que no se preocuparan, porque tenía mucho dinero. El detective preguntó si realmente podía salir a la luz del sol. La morena respondió que bebía sangre humana. Mientras no mirara directamente al sol, estaría bien. 3 personas corrían hacia nosotros. Aro no estaba feliz. Ella respondió algo breve e irrelevante. Intenté aumentar la distancia con el vampiro. Joe la agarró y la atrajo hacia él. Él miró a la muchacha hacia él y la miró a los ojos. Él le preguntó por qué había huido. Aquí los hechos ocurrieron tan rápidamente que era difícil comprender su naturaleza. Y entonces uno de los 3 chicos ya estaba tendido de espaldas sobre el asfalto. Otro niño se sorprendió de que su amigo estuviera volando. El tercero vio cómo se estrellaba contra su tío y salía volando. Y le preguntó cómo lo hizo. Y el niño yacía allí sin entender nada. Joe se volvió hacia los niños. Dijo que era bastante simple. Y es arrogante por parte del niño. Los ojos del niño se abrieron de miedo y se quedó congelado. El vampiro lo miró con la fría mirada de los ojos rojos de un depredador. Estaba pensando solo en un bocado. Pero Aro intentó detenerlo por detrás con un grito. El vampiro se quedó congelado en el lugar. El detective ordenó a los niños que huyeran rápidamente. Sonriendo, dijo que su tío simplemente les había hecho una broma desafortunada. Los niños asintieron con la cabeza alegremente. Y entonces los 3 muchachos huyeron, divirtiéndose desde el corazón. El vampiro le preguntó a la niña qué estaba haciendo. Aro le entregó al niño el borde de su túnica. Ella me pidió que la agarrara. Y a partir de ahora, agárrate fuerte a ella y camina detrás de ella. Le pregunté nuevamente si entendía. Joe se quedó congelado. El detective le pidió que le respondiera. El moreno salió de su estupor y dijo que entendía. Y extendió la mano para agarrar el borde de su ropa. Aro decidió que sería mejor si el chico se quedara cerca de ella. Y de esta manera será más conveniente para ella. Mientras nuestra heroína y el vampiro avanzaban de esa manera, ella tuvo una sensación bastante extraña. Sobre la mesa humeaba incienso de hierbas, liberando nubes blancas de vapor. Shin, vestido con túnica blanca, estaba escribiendo algo en la pared. Y detrás de ella había una serpiente negra. La serpiente le preguntó al vampiro si era correcto dejar a Choyun-nim solo con el humano. La niña dijo que lo hizo a propósito. Ella quería que Joe comprendiera plenamente su valor. El reptil pidió perdón. El vampiro dijo que a partir de ahora les permitiría estar juntos. Y esto no fue en absoluto por causa de la fe en el hombre. Después de todo, no había necesidad de creer. Shin expresó que lo único importante era que desde el momento en que se despertó, Joe estaba interesado exclusivamente en esa chica. La serpiente se preguntó si el vampiro alguna vez había conocido gente antes. Pero desde hacía 10 años, Shin solo salía de casa en las noches de luna llena. Y esto no era común para alguien que holgazaneaba en una habitación todo el día. El joven yacía en un ataúd forrado de flores.
El vampiro le preguntó al señor Choyun qué estaba haciendo. Sin abrir los ojos, respondió brevemente que estaba descansando. Hubo momentos en que Joe podía permanecer de pie frente a la pared durante horas con los ojos cerrados y distante. Y cuando le preguntaron qué hacía, respondió: nada. Shin creía que el punto era: para que pueda sentir el amor humano, entonces progresará comunicándose con la gente, en lugar de sentarse en la esquina chupando sangre. El reptil le sisió a Song para calmarla. Ella retorció todo su cuerpo como si amenazara con entrar en acción. El vampiro dijo que en este momento era necesario eliminar la hostilidad del señor Choyun hacia los humanos. El pincel se deslizó a lo largo de la pared, continuando la acción de la mano dibujando letras intrincadas y ornamentadas. La niña se quejó de que Joe era voluble. Y si el vampiro termina comiéndose a esa chica, no será su culpa personalmente. Y nuestra heroína caminaba por la calle. Joe, que la seguía de cerca y sujetaba la parte inferior de su ropa, atrajo la atención de los transeúntes. Aro preguntó si realmente tenía un talismán. La muchacha estaba contenta de que en aquel rico barrio hubiera un supermercado. La falta de un teléfono inteligente tuvo un efecto perjudicial en su capacidad para navegar. Pero precisamente hoy, no entendía por qué veía con tanta claridad en la calle los hilos del destino de personas que no conocía. La detective apretó los dientes. Ella estaba enojada porque no podía controlar esta habilidad suya. De repente recordó la amenaza del vampiro de matarla por intentar escapar. Joe dijo que no lo dudaría. Por eso su esclavo ni siquiera debería pensar en escapar. Aro estaba indignado. Después de todo, ella vio con sus propios ojos cómo un vampiro mató a 2 tipos. Ella preguntó cómo no pudo pensar en escapar después de eso. Y ese muchacho salió corriendo, apenas golpeando a Joe. El vampiro agarró nuevamente a la niña por el borde de su ropa. Él dijo que los seres humanos no podían influir sobre él físicamente. Por eso consideraba a Aro extraño y especial. El semáforo se puso verde. Sonó una señal característica. Era posible cruzar la calle caminando. La muchacha creyó que el vampiro hablaba así porque simplemente no había conocido a otras personas. Ella le aseguró al chico que todas las personas eran extrañas. Aro insistió en que ella no era especial en absoluto. Continuaron caminando por la calle. Joe enfatizó que la niña era la única que podía ver los hilos del destino. Nuestra heroína confirmó que podía verlos. Y mientras cruzaban la calle por el paso de cebra, Aro vio hilos rojos que se extendían desde cada persona. Pronto el detective estaba en la tienda. Ella decidió comprar algo hoy. Pensó que sería mejor hacer el pedido en línea cuando recupere su teléfono. Y si fuera posible, procurad no salir a la calle salvo que sea absolutamente necesario. Entonces su mirada se posó en un carro lleno del mismo tipo de mercancías. Ella maldijo. Dirigiendo una mirada enojada a Joe, le preguntó qué estaba haciendo. El vampiro parecía infantilmente inocente. Él respondió que había empacado las mismas cosas que ella. Quería ayudar. Aro le pidió al niño que se quedara allí parado y pidió dinero para pagar en la caja. El joven se sintió ofendido e incluso se enfurruñó. No se dio cuenta de su error. En la caja, el empleado escaneó el producto mediante un código de barras. Se escuchó el sonido característico de un escáner. El siguiente cliente en la fila sostenía un pequeño perro en sus brazos. El perro le gruñó enojado a Joe y le enseñó los dientes. El dueño del animal pidió perdón por el comportamiento de su mascota y dijo que su perro normalmente usaba bozal, pero que recientemente se le había roto. El cajero le entregó el cheque a Aro. La niña le dio las gracias en respuesta. El vampiro dijo que quería morder un trozo de este perro. El hombre le preguntó de nuevo. Joe dijo que el perro era completamente inútil. Y pensé que era increíblemente vulgar aferrarme a la gente cuando estaba tan indefenso. El cliente con el perro dijo que el joven era terriblemente grosero. Aro expresó su arrepentimiento y pidió perdón para él. Solo después de entrar en la casa nuestra heroína pudo respirar aliviada. Ella cayó de rodillas al suelo. La detective se dijo a sí misma en silencio que podría haber muerto así. Joe fue tan inútil hoy. El vampiro me acosaba con preguntas y preguntas todo el tiempo. Algo. ¿Sí qué es esto? Su parloteo volvía loca a la muchacha. Joe dijo que tan pronto como encontrara la otra mitad de su corazón, destruiría inmediatamente todas las razas de perros. La niña tuvo la impresión de que estaba jugando con un niño de 5 años. El vampiro dijo que era muy agradable estar con ella. Aro gritó de desesperanza. Nuestra heroína afiló los cuchillos de cocina. Pronto, la olla estaba hirviendo con comida deliciosa.
El vampiro observó a la chica sin moverse ni un centímetro. La niña puso un plato caliente sobre la mesa. Ella colocó los cubiertos cerca. Alegando que tenía hambre, comenzó a comer. Mientras Aro comía, el vampiro se sentó frente a ella y la miró fijamente. Dudó cuando le pidieron que lo probara, ya que nunca había probado comida humana. El detective sugirió que podría haberle gustado el plato. Joe se tragó toda la porción de una sola vez, pero entonces empezó a toser. El sabor le resultaba repugnante. La niña rió alegremente. Ella preguntó si el vampiro había decidido hacerlo porque ella lo había sugerido. Ella encontró la imagen divertida. Aro no podía parar de reír. Luego empezó a quejarse de que tenía calambres en las mejillas. El chico dijo que era la primera vez que veía a una persona comer. El detective dijo que ese tipo de experiencia también era nueva para ella. El vampiro aclaró que era la primera vez que cenaba con una criatura tan grande como él. Ella lo negó. Agregó que era la primera vez que comía y conversaba con alguien fuera de su familia. El vampiro se rió entre dientes y dijo que en ese caso él estaría allí a partir de ahora. Pero la muchacha rechazó la oferta. Ella estaba bien así como estaba. Corrientes de agua tibia susurraban al fluir de la ducha. Aro estaba sentado en una bañera llena de espuma. Me pregunté si el vampiro rompería su palabra. Incluso antes de bañarse, le pidió al vampiro que no la molestara mientras se lavaba. Y ella exigió que prescindiéramos de los trucos. Y también prohibió la entrada. Joe asumió una pose expectante y preguntó qué recibiría a cambio si cumplía esa petición. Aro estaba enojado. Ella preguntó quién pedía algo a cambio. Después de todo, esto era algo tradicionalmente aceptado en la sociedad humana. El vampiro afirmó que en ese caso se negaba. El detective dijo que si el tipo obedecía, ella estaría en deuda con él. Y así se llegó a un acuerdo. De repente empezó a salir vapor por la ventilación. Aro le reprochó al vampiro su comportamiento infantil, y me sorprendió que este tipo se comiera sin piedad a 2 personas. Ella lo llamó estúpido. De repente nuestra heroína recordó el comentario de Joe de que pensaba que ella era especial. Y en su entendimiento había un propósito el uno para el otro. El detective analizó la situación reciente y las cosas inusuales que le sucedieron. A partir de ese momento, la niña nunca volvió a ver el hilo del destino. Y si teníamos todo esto en cuenta, entonces todavía era lógico asumir que ella era la persona que los vampiros estaban buscando. Aro tenía miedo de que los chupasangres la mataran tan pronto como se enteraran de esto. Salió del baño descalza, todavía mojada y envuelta en una toalla de baño. La niña se sujetó el pecho izquierdo y se preguntó qué tan pronto los vampiros le arrancarían el corazón. ¿Y su enfermedad estaba de alguna manera relacionada con este vampiro? Nuestra heroína no sabía eso, pero sentí repugnancia y hostilidad hacia ellos. Ella arrojó la toalla arrugada sobre la mesa. Había un secador de pelo cerca, enchufado a un enchufe. Aro estaba pensando frente al espejo. La niña intentó poner orden en sus pensamientos. Entonces de repente recordó que tenía un corte en la cara, y ahora ni siquiera me di cuenta del lugar. En ese momento, cuando Aro se examinaba cuidadosamente en el espejo, un vampiro se acercó por detrás. Preguntó si el aseo había terminado. La niña se asustó, y ella gritó con todas sus fuerzas. Ella experimentó un estado de shock. Su pie resbaló en el suelo mojado. La caída era inevitable. Joe logró atrapar al detective. Sosteniendo a la niña por la cintura, la sentó cuidadosamente, literalmente, en el lavabo. Aro miró al vampiro en estado de shock. Joe dijo que olía bien. Se inclinó hacia la niña y comenzó a olerla por todos lados. Después le susurró al oído que él era su salvador. Nuestra heroína comenzó a leer una oración. Y al mismo tiempo intentó empujar al vampiro con la mano en el pecho. El joven no podía comprender lo que estaba pasando. Alejándose de él, Aro continuó con su oración protectora. La morena estaba indignada, y él declaró que ni siquiera ella se inclinaría y leería la oración durante toda su vida. Joe estaba desconcertado. No entendí por qué lo rechazaron tanto. El detective le recordó que se había comido a 2 personas delante de ella, y también la amenazó por escaparse. El vampiro aseguró que era una amenaza vacía. Él afirmó que no tenía intención de hacerle daño. El detective estaba indignado, y ella dijo con frialdad en su voz que no quería escuchar eso ni por un segundo. Aro aseguró que si algo no le gustaba lo diría. El vampiro le pidió que se lo explicara. Después de todo, no sabía nada sobre las emociones humanas. Joe estaba seguro de que la niña sabía mucho sobre ello. La mirada expresaba enojo e indignación, pero el vampiro lo soportó.
y nuestra heroína se rindió. Ella suspiró y trató de explicar. Ella creía que una relación en la que una persona era rehén de su pareja nunca podría ser igualitaria. La sensación de peligro lo devaluaba todo. Aro comparó al vampiro con un granjero que convenció a una vaca de que no tenía intención de comérselo. El detective le explicó a Joe que la confianza en cualquier relación se basa en la seguridad. La chica dijo que como el vampiro podía matarla en cualquier momento, su relación solo podría cambiar si ella pudiera hacer lo mismo. Aro pensó que después de esto el joven la dejaría en paz. Dijo que la niña podía utilizar cualquier dormitorio, pero estaba obligada a pasar toda la noche con él. Nuestra heroína ya había elegido su dormitorio y estaba lista para quedarse dormida. Pero la frase del vampiro la perturbó, y todo el sueño desapareció inmediatamente. Joe dijo que no sabía dormir, y entonces tuvo que observar cómo dormía su esclavo. La niña maldijo. El vampiro le pidió que no se preocupara, y aseguró que no tenía intención de comérselo. Aro sabía que cualquier respuesta que ella diera sería un problema, que de todas formas el vampiro no la escuchará, y ella perderá en una pelea. Ella estaba agotada y furiosa. Por eso el detective se rindió. Ella dijo que Joe era libre de hacer lo que quisiera. Ella se dio la espalda de manera demostrativa y se cubrió con una manta. El joven le preguntó por qué estaba molesta. Aro evitó responder preguntándose a sí misma. Se preguntó cómo sería no poder dormir. Nuestra heroína se sentía cansada. Cerró los ojos y trató de relajarse. Joe dijo que en sus recuerdos, incluso cuando afuera estaba muy oscuro, su mundo siempre estaba brillante. El vampiro solo podía pensar en lo que había desaparecido o desaparecería. Dio pasos silenciosos hacia la cama de la niña. Él prometió que nunca le haría daño. Al fin y al cabo trataba a la chica de forma diferente. Entonces sonó su teléfono inteligente. El dispositivo estaba en algún lugar de la cama. Pero Aro no oyó eso. Ella durmió roncando. Joe extendió su mano tímidamente, pero no se atrevió a tocarla para no perturbar el sueño de esta niña especial. El vampiro apretó la mano formando un puño. Se quedó de pie junto a la cama de Aro. Él dijo en voz baja que debería tratarla de manera diferente, y él no quería que la chica lo alejara. Cuando nuestra heroína se despertó, se sintió genial. Ella bebió agua mineral de una botella. Aro se sorprendió a sí misma notando que, inusualmente, no se despertaba en mitad de la noche, y por la mañana su mente estaba despejada. Y no podía creer que fuera por el vampiro. El canal de noticias fue transmitido por televisión. El locutor informó sobre el aumento de casos de allanamientos en catedrales abandonadas para grabar fenómenos paranormales. La llamada experiencia paranormal fue promovida por un grupo llamado GOT. Durante la luna llena, supuestamente apareció en la catedral un ataúd que contenía un vampiro. Después de las palabras Catedral de Medianoche, Aro de repente tuvo una idea. Ella le contó al vampiro sobre su abuelo. No entendía nada de los fragmentos de frases que se estaban discutiendo. El detective estaba emocionado. Después de todo, pensó que necesitaba urgentemente ver a ese abuelo que era el cliente. Ella le pidió a Joe que contactara a su asistente y dale un teléfono y una billetera. El vampiro estaba indignado porque ella estaba planeando escapar de nuevo. Pero Aro se llevó al vampiro con ella. El tiempo estaba claro y soleado. Las puertas de la lujosa propiedad estaban abiertas de par en par. En la entrada principal gorgoteaba una fuente. Con un golpe colocaron un libro delgado sobre la mesa. Su nombre estaba escrito en la paleta. Era Diario de Sueños. La alta morena informó que durante la búsqueda no encontraron ningún documento importante. Solo este diario. Y Aro aún no ha regresado a casa. Informó que su amigo supuestamente había pasado por su casa varias veces. Pero la detective nunca apareció. La señora sonrió y le permitió ir. La niña me dijo que continuara investigando Nosferatu. Ella quería saber más sobre ese hombre. El trabajador, habiendo aceptado el pedido, se despidió y salió apresuradamente. Pronto la puerta se cerró de golpe tras él. La niña se rió entre dientes mientras pensaba. Ella miró el librito con cariño. Y hojeándolo, dijo que durante todo este tiempo, Aro no había cambiado en absoluto. En mis sueños siempre veo un viejo árbol sagrado, escribió nuestra heroína en su diario. La niña leyó varias páginas y reflexionó profundamente. Su expresión cambió drásticamente. Luna llena. Soplaba el viento. Luciérnagas decoraban el cielo nocturno. Las hojas de la selcova crujían, y debajo del árbol estaba una muchacha. Túnica amarilla y roja.
El cabello negro estaba trenzado en una trenza apretada y atado con una cinta escarlata. Esa persona estaba llorando. Chuaro fue responsable de los gastos. Aunque había dinero ilimitado, prometieron matar a cualquiera que intentara escapar. Haro simplemente suspiró. Parecía más bien una enfermera por una fortuna. Sin libertad no hay gratitud. Pasaron 2 días. Ni un solo mensaje de clientes. Durante todo este tiempo, Jo-jun estuvo cerca, sin dar un solo paso. Mientras la niña dormía, la mirada de Jo-jun nunca la abandonó. Él no se movió y pareció simplemente estudiar su respiración por un segundo. El vampiro admitió que no sabe cuánto tiempo lleva viviendo. Nunca salió al mundo. Aprendió todo gracias a Shin Chong-gi. Pensó en la humanidad, que nada en el mundo dura para siempre. Las palabras sonaban filosóficas, pero la muchacha estaba hirviendo de irritación. Mientras caminaba, la mirada de Chuaro se posó en un anuncio. Allí estaba su foto y el mensaje: desaparecida. El folleto indicaba las características: piel de color blanco lechoso, mirada ceñuda, propensa a maldecir. La foto era de los días escolares. La niña estaba muy enfadada. Solo llevaba desaparecida un par de días y ya casi la enterraban. En el café, Chuaro vio a su amiga corriendo hacia ella. Parecía agotada, como si no hubiera dormido en todo este tiempo. Una amiga admitió que vino a su casa. El apartamento estaba vacío y en completo desorden. El teléfono estaba en silencio. Ella se asustó. Al ver a un hombre cerca, el amigo quiso saber quién era. Haro dijo avergonzado que ese era su novio. En ese mismo instante la niña se sonrojó. La respuesta fue una sorpresa incluso para ella. La amiga se quedó congelada con una expresión de sorpresa en su rostro. El vampiro volvió la mirada hacia su esclava, como si intentara averiguar si hablaba en serio. Chuaro apenas podía contenerse. El cerebro buscó febrilmente una excusa, pero las palabras ya no podían responder. Cambiando de tema, exigió que se retiraran los folletos. El amigo miró al hombre con sospecha y en voz baja le preguntó si era un chamán. La niña no explicó nada más, simplemente asintió con la cabeza. Cuando descubrió que tenía que mudarse del apartamento por su culpa, estaba lista para golpearlo. Había una amenaza en la voz, pero la preocupación era real. Chuaro prometió explicarlo todo más tarde. Mi amigo no insistió. A ella le preocupaba más una cosa: estaba viva. Al salir, atrajeron la atención de los transeúntes. El extraño parecía demasiado fuera de lugar para ese lugar. Su apariencia cercana parecía extraña. Un amigo dijo directamente: si le pasa algo, se arrepentirá. El vampiro tomó esto como un desafío. La respuesta sonó como si hubiera firmado su propia sentencia de muerte. Todos se quedaron congelados. La niña interrumpió el momento. Ella dijo que tenía cosas que hacer y rápidamente alejó al chico de los demás. Jo-jun caminaba detrás, sujetando ligeramente el dobladillo de la ropa de su compañero, como si tuviera miedo de perderlo de nuevo. Admitió que en cualquier momento podría encontrar al agresor por el olfato. Sin miedo ni duda, Chuaro defendió a su amiga. Ella la llamó la persona más preciosa. Era la primera vez que escuchaba la palabra amigo. Pregunté si podían ser amigos. En respuesta, escuché una negativa. Tienen una conexión completamente diferente. El vampiro recordó cómo la niña lo llamaba niño. Las palabras de Chuaro solo confundieron aún más a Jo-jun. La niña intentó reírse, pero él no la soltó. Las palabras sobre los recuerdos lo conmovieron. No entendió inmediatamente lo que estaba sintiendo, pero el corazón latía demasiado fuerte, incluso para un inmortal. La niña encontró un lugar desierto. Fue aquí donde decidió probar si podía teletransportarse. Jo-jun se acercó, tomó su mano, la apretó con cuidado contra sí, como si tuviera miedo de arruinar este momento. Algo dentro tembló. El vampiro se dio cuenta de que al lado de la chica había paredes. Las almas a su alrededor se están quebrando. La cara de Chuaro se sonrojó. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta antes de que pudiera decir algo. Jo-jun pidió no moverse. El espacio tembló, como si el aire a su alrededor empezara a pulsar. Por una fracción de segundo todo quedó en silencio. Y luego hubo un destello y las siluetas de los dos desaparecieron en el aire. Tan pronto como abrió los ojos, Chuaro vio un ataúd frente a ella. La tapa estaba ligeramente abierta y había pétalos de rosas rojas por todas partes. Jo-jun estaba de pie a la cabecera de la cama. Los ojos del niño estaban vendados, como si estuviera conteniendo su esencia. No había nadie en la habitación excepto ellos.
El eco de su voz resonó fuerte en las paredes blancas. El vampiro dijo que había estado esperando. Largo, hasta el punto de doler. La niña miró al hombre que estaba frente a ella, pero no sintió ninguna conexión. La memoria quedó en silencio. Sin dolor no hay alegría. Hay vacío dentro. Fue como si viera a un extraño frente a mí. Todo a nuestro alrededor se congeló. El suelo era interminable. No había techo alguno. El espacio flotaba entre el pasado y el futuro, como en un sueño silencioso. Él le preguntó si estaba enojada. La niña meneó la cabeza. No había ira, solo cansancio. El karma ha desbordado la copa y ahora hay luz en los ojos, no permitiendo ningún refugio. Chuaro dijo que con él pasaba exactamente lo mismo, demasiada oscuridad. Por eso la noche desapareció. El chico se tensó y luego advirtió fríamente que no se arrepentiría. Al mirar al vampiro a los ojos, la chica frunció el ceño. Su mirada se volvió diferente. Los ojos brillaban con dureza. Por un momento pareció peligrosa. Chuaro dijo que entonces debía morir por ella. El espacio fue destrozado por un destello. Al momento siguiente se encontraron en un parque. La hierba crujió bajo nuestros pies y la inscripción decía: Danza del Fénix, Seo-kyun. La niña no comprendió inmediatamente lo que había sucedido. Al regresar mentalmente de la pesadilla, notó que había naturaleza por todas partes. Brisa cálida. Luz suave. Chuaro se dio la vuelta y miró los alrededores con deleite. Funcionó. Ella se movía inquieta como una niña, notándolo todo. Increíble. Ni siquiera indicó dónde moverse. El chico permaneció en silencio. En lugar de responder, le pasó suavemente la mano por la cabeza. Silenciosamente, con calma, como si estuviera comprobando si esto era un sueño. Los ojos de Chuaro se entrecerraron y su expresión se volvió aguda. La niña se apartó bruscamente, exigiéndole que no la tocara sin permiso. La razón era simple. Su tacto parecía helado, como el metal en una noche de invierno. Algo dentro del vampiro se tensó. Las palabras tocaron una fibra profunda. Él no respondió. Simplemente bajó la mirada y dio un paso atrás, como si realmente fuera culpable. El pensamiento de si ella le habría permitido tocarla si sus manos hubieran estado cálidas permanecía en la mente del hombre. No hubo respuesta. El silencio se prolongó lentamente entre las dos figuras. Ella lo miró sorprendida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Jo-jun no usó la fuerza. No se impuso, simplemente esperó. Fue confuso y perturbador. Chuaro todavía respondió. Dijo que la teletransportación requiere contacto. Esto significa que si es necesario tendremos que tomarnos de las manos, pero nada más. El vampiro asintió brevemente. La niña intentó olvidar cómo él le acariciaba la cabeza. Las mejillas se sonrojaron. La irritación y la incomodidad luchaban en el interior. No tenía sentido resistirse. Sus habilidades serán útiles. Es importante recordar que sin Jo-jun no será posible completar lo que comenzamos. Y tendrás que tener paciencia. Campos verdes se extendían a ambos lados. Se veían casas más adelante y las nubes tocaban el horizonte. La naturaleza parecía amortiguar la tensión. Chuaro tenía un teléfono en sus manos. El número del cliente parpadeaba en la pantalla. Deberías haber llamado antes de entrar en caso de que no hubiera nadie. Se oyeron pasos en la carretera. Jo-jun se quedó congelado, mirando fijamente un punto. Algo dentro de él se tensó. El entorno parecía dolorosamente familiar, como si hubiera estado en ese lugar antes. La niña también se detuvo y se dio la vuelta. El vampiro no se movió, su mirada era penetrante. Un momento después, un grito resonó en el silencio. Alguien llamó al vampiro. Había un niño pequeño parado en el camino. Los rasgos faciales me resultaban terriblemente familiares. Todo dentro de mí se puso patas arriba ante la repentina avalancha de recuerdos. El hombre calvo estaba vestido sencillamente. El rostro brillaba de emoción. Extendió las manos frente a él como si no pudiera creer que realmente había sucedido. El monje se detuvo abruptamente y luego cayó de rodillas frente a Jo-jun. Parecía que veía ante él no solo un vampiro, sino alguien a quien había estado esperando toda su vida. Detrás de la puerta se desató una pelea. Un hombre con el rostro distorsionado le gritó a una mujer, que estaba parada en el medio de la habitación, tratando impotente de justificarse. Había un niño parado en el patio con abrasiones en su cara y una mirada llena de miedo. El pobre hombre miró con horror. Pensé que si mi padre moría todo sería más fácil. Ya no queda esperanza, solo miedo. El hombre saltó, mirando enojado a su hijo.
Ordenó que se compraran bebidas. El niño se estremeció y no se atrevió a objetar. La mujer en la casa gritó. Desesperada le rogó que parara. Al fin y al cabo sin dinero morirán de hambre. Y el niño caminaba mirando al suelo, murmurando maldiciones a su padre. Cuando el niño regresó a casa algún tiempo después, la silueta de un hombre alto apareció contra el fondo de la luna carmesí. Un hombre alto con traje estaba de pie en las sombras, como si hubiera aparecido de la misma oscuridad. Los ojos brillaron, reflejando el dolor de otra persona. El muchacho encorvado sostenía en sus manos una pesada jarra de barro. Mis dedos temblaban. El miedo paralizaba mis movimientos. La embarcación resbaló, cayó al suelo y se rompió, derramando un líquido oscuro. El niño cayó de rodillas en pánico, tratando de recoger el agua derramada con sus manos. El corazón latía salvajemente. Él ya sabía lo que vendría después. El miedo a la ira de su padre se apoderó de todo su cuerpo. El vampiro inclinó la cabeza y observó al bebé. Una sombra de tristeza cruzó su mirada. Leyó los pensamientos del niño. Sintió un deseo brillante, casi silencioso, de morir. Zhou Yun sugirió que el niño se deshiciera de su padre. Decir que la muerte daría sentido a la vida de un alcohólico inútil. El niño se quedó congelado. Mis pensamientos estaban confusos. Era un pecado desear la muerte. Él preguntó por qué había tanto dolor. ¿Y para qué había un castigo cada día? Él no lo pudo soportar. Él admitió en voz baja que quería que su padre desapareciera. Quizás esta era la única salida. En ese momento salió el padre. Borracho, con un palo. La ira era evidente en cada paso que daba. Gritó por qué su hijo llegó tan tarde. La mujer se encogió como si esperara un golpe. El niño se quedó congelado. Todo se repitió una vez más. El vampiro se lanzó. Agarró al hombre por el cuello y lo presionó contra la pared. La mirada de Zhou Yun estaba llena de nada más que disgusto y calma gélida. No había piedad en su interior. Habló sobre el karma. Que una persona que es capaz de golpear a sus propios seres queridos no es digna de vivir. Sus manos se apretaron cada vez más fuerte hasta que se quebraron. La mujer se desmayó. El niño se quedó paralizado, incapaz de moverse. Sus ojos se abrieron y sus labios temblaron. La muerte del padre se hizo realidad. El vampiro sorbió la sangre que fluía por su piel. El traje estaba empapado en carmesí. En su rostro se encontraban huellas de la víctima y su boca brillaba con sangre. Él no se sentía culpable. Al acercarse al niño, el hombre se detuvo frente a él. Él habló con calma. Pidió no desperdiciar la muerte en vano. Luego desapareció, dejando solo vacío. El niño empezó a llorar. Su rostro se torció en una extraña sonrisa. Las lágrimas corrieron por sus mejillas y sus labios temblaron. La sonrisa fue como un alivio doloroso. El recuerdo se truncó. Chuaro se quedó en shock. Ojos muy abiertos, respiración agitada. Lo que acababa de ver era un recuerdo extraño, pero increíblemente vívido. El monje reconoció al vampiro. Admitió que llevaba muchos años esperando este encuentro. Su voz sonaba reverente, como si hubiera encontrado algo sagrado. Zhou Yun miró atentamente la cara. Él recordó. Parecía imposible, pero era ese mismo chico. Chuaro vio un fino hilo azul pasar entre ellos. El destino los unió en el pasado. Y esa conexión permaneció después de muchos años. El hombre dijo que cuando era niño, uno de sus recuerdos desaparecía y otro surgía. Aseguró con tristeza en la voz que con el tiempo los recuerdos de ese día se hicieron más claros. La morena estaba sentada con su interlocutor en un banco a cierta distancia. Dijo que las personas le parecían criaturas extrañas. El sacerdote quería discutir. Se perdió en sus pensamientos. Y luego dijo que, aunque ya era viejo, todavía estaba contento de volver a verse. El sacerdote le dijo al vampiro que absolutamente tenían que encontrarse. Después de todo, cuando esos recuerdos regresaron a él por completo, no pudo determinar si fue una alucinación o si todo sucedió realmente. El hombre insistió que fue como una verdadera agonía. Más tarde se volvió loco con la idea de que no había matado a su padre. Zhou preguntó si había alguna culpa. El ministro de la iglesia respondió afirmativamente. El vampiro le preguntó si la despreciaba por eso. Él lo negó. El anciano dijo que entonces le atormentaba la pregunta. ¿Tenía derecho a disfrutar la vida que recibió a cambio de la muerte de su padre? El sacerdote dijo que su memoria ahora se estaba debilitando. Supuso que el sentimiento de culpa también desaparecería poco a poco. Por eso quería volver a encontrarse con el vampiro. El hombre de cabello gris se arrepintió, volviéndose hacia el señor vampiro, de haber sido él quien mató a su padre.
y preguntó si su vida realmente valía la pena. Aro observó la conversación con la respiración contenida. Joe respondió que el sacerdote estaba equivocado. Después de todo, no hubo ningún asesinato de su padre. Entonces, y todavía ahora, el hombre no hizo nada malo. El ministro de la iglesia se dirigió al maestro vampiro. Aro encontró esta situación repugnante. Nuestra heroína caminaba por la calle. Joe la siguió a corta distancia. Ambos guardaron silencio. El vampiro fue el primero en derrumbarse. Le pregunté cuánto tiempo iba a caminar así. Aro lo llamó amable y servicial con la gente. Resultó que solo comía gente malvada. Joe explicó que estaba matando criaturas inútiles. La detective giró bruscamente la cabeza y miró al joven por encima del hombro. La muchacha le preguntó qué derecho tenía a hablar del valor de las vidas. Después de todo, una persona puede tratar mal a alguien, pero tratar bien a otro. El vampiro no podía entender por qué esto debería importarle. Al fin y al cabo, la gente no comía ganado según su valor. Y no dividieron a los cerdos en buenos y malos. Nuestra heroína estaba al borde. Ella no pudo soportarlo, golpeó al vampiro, se dio la vuelta y comenzó a huir. La niña corrió y emitió un sonido gutural de rabia. Joe incluso estaba un poco confundido, sin entender qué era. Luego gritó que escapar era absolutamente inaceptable. La muchacha le pidió que la dejara sola y buscara a otro hombre. El vampiro comenzó a correr tras él. Le pregunté si entendía la palabra especial. Él le aseguró que nunca la dejaría ir. El joven agarró a Aro por el dobladillo de su ropa y la atrajo hacia él. Un segundo después, un destello iluminó el área circundante. Y 2 minutos después el vampiro y el detective ya no estaban allí. Shin Chong-gi observó con sorpresa cómo Chuaro se cernía sobre Jo-yun, con las manos apoyadas en la alfombra del suelo. El vampiro yacía inmóvil y la muchacha se inclinó demasiado cerca. Había una sensación de incomodidad en la habitación. Aro, avergonzado, se levantó rápidamente y se dirigió a su habitación. La puerta se cerró de golpe. Había silencio en la casa. El señor, confundido, no entendía por qué todo salía mal. El asistente señaló el error. El señor Joe debería haber resuelto el conflicto y no empeorarlo. Pero en lugar de eso, solo hizo enojar aún más a la niña. En ese momento, una escena de la infancia de Aro volvió a la vida en su memoria. La niña estaba sentada en los escalones de la iglesia, tratando de encontrar una respuesta en las palabras del reverendo padre. Nuestra heroína recordó a sus padres. La acogieron en su casa, le construyeron un refugio y siempre iban a trabajar. Ella no podía entender por qué los buenos eran los primeros en irse. La protesta iba creciendo en su interior. El mundo parecía injusto. La desesperación creció y la fe se derrumbó. La niña se despertó con una pesadez en el pecho. Ella yacía en la cama mirando al techo. Allí dentro todo estaba en ebullición. Me vinieron lágrimas a la mente. Fue vergonzoso admitir mi debilidad. Afuera el vampiro todavía estaba sentado en la puerta. Recordó cómo ella lloraba. Sus lágrimas eran tan cálidas. Por primera vez se sintió impotente. Él no sabía qué hacer. Si yo fuera un ser humano, tal vez lo entendería. Pero ahora simplemente estaba sentado allí, en silencio, con la cabeza gacha. Le toqué la mejilla. Sus manos se enfriaron rápidamente. Aro intentó alejar los pesados pensamientos. Decidí que hacía mucho tiempo que no visitaba a mis amigos. Necesito ver a So-hee-ran. Los pensamientos fueron reemplazados por somnolencia. Jo-yun comenzó a preocuparse. Y le preguntó si estaba muerta. El asistente respondió que nadie muere de hambre en un día. Pero el caballero todavía estaba preocupado. El vampiro me aconsejó que aprendiera más sobre las personas. El vampiro no sabía por dónde empezar. Entonces Shin Chong-ji le dio su teléfono. Jo-yun intentó descubrir cómo utilizar el dispositivo. La búsqueda por voz no entendió sus comandos la primera vez, sugiriendo intentarlo nuevamente. El segundo intento de utilizar la entrada de voz arrojó un resultado inesperado. La petición era: maneras de hacer que una persona se sienta bien. El dispositivo sonó. En la pantalla apareció información sobre la zona erógena. El vampiro parecía desconcertado, sin entender el significado. En ese momento la puerta crujió y una chica salió de la habitación. Se acercó a Aro orgulloso con el teléfono, queriendo mostrarle su éxito. Pero ella miró la pantalla y gritó. La mirada era asustada e indignada. Ella no pudo evitarlo. Empezó a hervir por dentro. El vampiro no entendía el motivo de su enojo, solo intentaba justificarse confusamente, sin apartar la mirada de ella. Aro,
Después de haber sorprendido al vampiro haciendo algo extraño, lo llamó pervertido. Estaba buscando algo y luego admitió que no entendía lo que significaba esa palabra. Chuaro agitó la mano y se preparó para irse. En respuesta escuché que no debería irse sola. Sus palabras eran irritantes, como una gota que caía en el silencio. La niña murmuró que se sentía como si hubiera dado a luz a un niño. Luego cambió de opinión. Un perro enorme habría sido más adecuado. Jo-jun no entendió el chiste. Le preguntó a la niña si le gustaba su ayuda. Chuaro respondió directamente que no creía en la bondad sin beneficio. Todo se hace siempre por uno mismo. Mientras caminaban por la calle, ella continuó. La gente era amable siempre que hubiera una recompensa por ello. Una vez que las expectativas son defraudadas, lo único que queda es la ira. El vampiro se sorprendió. Está acostumbrado a hacer lo que quiere. A él no le importaba lo que pensaran los demás. Ni siquiera Chuaro pudo cambiar eso. Ella se congeló cuando escuchó las palabras del vampiro. Jo-jun dijo que quería ayudar cuando vio sus lágrimas. Ella lo ignoró con un gesto. Algo le había entrado en el ojo. El vampiro admitió que no entiende los sentimientos de la gente, y no importa cómo lo trataron. Él no se irá aunque lo echen. A él no le importó. La niña frunció el ceño. Apretó los puños como si quisiera responder con dureza. Pero en lugar de eso cambió de tema y desvió la conversación. Ella le recordó que iba a una reunión y le pidió al vampiro que no sobresaliera. Es muy fácil de detectar. Él estuvo de acuerdo. La duda se arremolinaba en su interior. La atormentaba el pensamiento de que tal vez el problema no estaba en el mundo que la rodeaba, sino en ella misma. Esta suposición era aterradora. Jo-jun la observó desde la azotea. El viento le alborotó el pelo y pensó en cómo su orgullo se convirtió en polvo. Pero él todavía permaneció cerca. Se escondió, intentando no destacar, aunque con su apariencia era casi imposible. Las voces de abajo se podían escuchar claramente. En la casa de So-hyeran, sus amigos organizaron una velada acogedora. Cerveza, pulpo y palomitas. Una velada típica en la que se puede hablar de todo lo que se pueda imaginar. Una amiga le recordó que Chuaro había visto destinos desde la infancia, pero nunca se había encontrado con fantasmas. Ahora todo ha cambiado. Una vez ella odió su don. Ella gritaba, lloraba y no podía entender por qué el destino le había arrebatado a sus padres. Se negó a creer en dioses. La tristeza me invadió nuevamente. Aro dijo que se sentía como un barco en el océano, cansado de pelear. Ella tomó un sorbo y se quedó en silencio. Su amiga intentó animarla, pero Chuaro lo interrumpió. Ella no tenía a dónde ir. La sensación de vacío no desapareció y la lata de cerveza temblaba en mis manos. La conversación volvió al tema de los acontecimientos. La amiga intentó comprender por qué Aro no adivinó inmediatamente que la persona que tenía delante no era humana. Ella simplemente se encogió de hombros. Incluso después del encuentro en la catedral, del paro cardíaco y de aquella fiesta, todo seguía siendo un misterio. Solo ahora ha quedado claro. Todo lo que ocurrió no fue un accidente. La conexión entre ella y esa criatura era mucho más profunda de lo que parecía. El joven yacía en un ataúd forrado con flores frescas. Cuando tocó a Aro con sus manos frías, ella debería haber sabido que era un vampiro. Aro se paró frente al espejo. Ella recordaba claramente la herida que tenía en la cara. Pero ahora ella se había ido. La línea entre la realidad y la memoria se volvió borrosa. La anciana aconsejó no intentar comprender. Cara arrugada. La voz sonaba apagada, como si viniera de las profundidades del sueño. Ella miró directamente a la niña. Dijo que el niño no podría pagar por los pecados de otras personas, y ni siquiera debería intentarlo. Aro observó en silencio. El miedo luchó contra la rabia, pero rendirse no era su estilo. Una serpiente negra se retorcía detrás de la anciana, como si la estuviera protegiendo. Había una advertencia en las palabras. Olvídate de todo, de lo contrario no sobrevivirás. El amigo no se lo esperaba e incluso se asustó cuando Aro saltó de repente del sofá. La niña gritó al vacío. Dijo que podría reír, vivir y no tener miedo. Quería demostrar que no tenía por qué someterme al destino. Hiran se estremeció ante el grito. Ella atribuyó todo a la intoxicación. La atmósfera cambió dramáticamente. Chuaro estaba a punto de irse. Un amigo intentó detenerme y se ofreció a llevarme, pero el detective se negó. La niña estaba caminando por la calle. La ira bullía en mi interior y estalló. Me quejé mentalmente de mi destino, sacando todo lo que había acumulado. El vampiro escuchó la voz de Chuaro. Al darme la vuelta la vi gritando en algún lugar abajo.
Sin pensarlo, Joe corrió hacia ella. La niña insistió en que solo necesitaba respirar. Pero en realidad ella estaba corriendo. De mí mismo, de los sentimientos, de los pensamientos. El vampiro notó cómo Aro se detuvo bruscamente. Ella estaba enojada, pero de repente se asustó. Joe se paró frente a ella. Y ella salió corriendo. Aro corrió hacia el patio de recreo. El columpio se balanceó bajo su peso. Gritó de alegría como si hubiera vuelto a la infancia. Joe Yun observó en silencio. Él no entendía lo que estaba haciendo esa loca mujer. Pero esta fue la primera vez que vi a una persona alegrarse tan sinceramente. Aro le hizo un gesto con la mano como invitándolo. Su rostro se iluminó y sus labios se estiraron en una sonrisa. Ella quería compartir este momento. El vampiro se acercó y se sentó en la colina, rodado hacia abajo. Nuestra heroína se rió. De repente el corazón de Joe comenzó a latir con claridad en su pecho. Aro preguntó si había estado en trineo. El joven no sabía qué responder. El cuerpo respondió con un dolor extraño. El alma se desgarró. La muchacha lo miró como si intentara comprender. Ella se puso de pie. Mis pensamientos estaban confusos. Todo estaba conduciendo a este encuentro, y solo ahora ha quedado claro por qué. Todo el pasado, todo el presente de repente se convirtió en un solo pensamiento. Solo un corazón enfermo podría atraer a alguien como él. Aro decidió. Ella le contará todo lo que sabe sobre el amor humano, y aunque duela, es sincero. Nuestra heroína siguió adelante. Y ella dijo que este sería su primer amor. Y el primero siempre está enfermo. Aro se inclinó hacia el vampiro y le susurró que el primer amor no era eterno. Ella pasa, dejando atrás un vacío.